Bueno, ya son las 5. Vamos a comenzar con este tema. Muy bien. De San Lucas hemos visto los relatos que tiene ese evangelio, comenzando con la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen. Después vimos también el tema de la visitación, Sí. cómo la Virgen Santísima va a visitar a su pariente. Ya no lo oigo. No se oye, Fray. Ya no lo oigo, Fray. Fray, no se escucha su micrófono, está muteado, creo. Si no, hay que desconectarlo, Fray, el micrófono y volverlo a conectar. Pero nada más el micrófono. Ya lo escuchamos. Ya, Fray. Qué susto. Nos quedamos en la visitación. Sí. Sí. No se oye. Fray, no lo escuchamos. Ya. Sí, Ya. sí. Sí. Estamos en el Capítulo capítulo 2 de San Lucas. Sí. Sí.
ofrece todo lo que tiene para que se cumpla el designio de Dios. San Lucas menciona en este párrafo que estamos estudiando, de la presentación del niño al templo, de los versos 22 al 40, menciona que se llevaron a cabo realmente dos cosas. Se presentaron ante el templo los padres para llevar a cabo la purificación de la mamá, porque ya habían pasado 40 días del nacimiento. Y la otra cosa que se realiza es la presentación. Llevar al niño a presentarlo ante Dios, porque Dios es el Padre, Dios es el generador de la vida de ese pequeño bebé. Entonces son dos cosas las que se cumplen en este pasaje de San Lucas: la purificación de la madre y la presentación del niño. El templo es un elemento porque forma parte de las profecías del Antiguo Testamento. Dice el profeta Malaquías en el verso 3 del capítulo 3 de Malaquías: vendrá el Señor a su templo. Y entonces, pues también aquí, cuando Jesús es presentado por sus padres al templo de Jerusalén, se cumple la profecía de Malaquías de que el Señor vendrá a su templo. Es interesante señalar que los dos acontecimientos ocurren al mismo tiempo, tanto el rito de purificación de la mamá como el rescate del primogénito. Ocurren en el mismo momento, como para decir que se juntan la voluntad del niño de ser presentado y la voluntad de la madre de ser purificada. Esta convergencia une la madre al hijo, puesto que los presenta en un solo rito ante Dios omnipotente. Están unidos en el sacrificio y para eso han venido al templo. El sacrificio se cumple al unirse la madre con el hijo, puesto que la madre es purificada en el mismo rito en el que es presentado el hijo al templo. Y ahí se cumple la comunión de la madre con el hijo. Todo esto lo encontramos en ese párrafo de San Lucas, de los versos 22 al 40 del capítulo 2. María debe profundizar en estos acontecimientos para ir descubriendo en qué consistirá su misión. Y el ofrecimiento del Hijo hace que la Virgen reconozca el pleno derecho de Dios sobre su Hijo. Porque al presentarlo como Hijo de Dios, como propiedad del Altísimo, del Todopoderoso, la Virgen reconoce que su Hijo, Jesús, es propiedad del Padre Omnipotente, del Padre Todopoderoso, de aquel que lo recibe en el templo de Jerusalén. Y entonces, pues esto es lo que presenta San Lucas en este párrafo. Y allí es donde la Virgen recibe el anuncio doloroso de cómo María debía colaborar con su Hijo Jesucristo, puesto que cuando Simeón toma en sus brazos al niño y hace esa oración, ahí el anciano Simeón expresa la voluntad de Dios. La voluntad que consiste en que el niño va a ser signo de contradicción para muchos en Israel y a la mamá, ese niño le va a causar un dolor tan profundo como una espada. De modo que ahí también se encuentra la unión entre el sufrimiento que tendrá que padecer el hijo en unión con el sufrimiento que tendrá que padecer la madre. La Virgen tendrá que padecer la espada de dolor que atravesará su alma y el niño será signo de contradicción en medio de su pueblo.
después de haber reconocido el anciano Simeón de que Jesús es la luz que ilumina a todos los pueblos, en el versículo 32 de este capítulo 2, el anciano bendice a José y a María y le anuncia a ella la prueba en la que tendrá que pasar, en la que tendrá que unirse a su hijo, el Mesías. Una espada le atravesará el alma. Es como un segundo anuncio cuando después de que ha dicho que el Mesías será signo de contradicción, le dice a la propia Virgen que ese niño será para ella una espada que le atravesará el alma. Es un segundo anuncio porque el primero es que el Mesías será signo de contradicción. Y el segundo anuncio es que ese niño será para la Virgen una espada que le atravesará el alma. Y allí la Virgen Santísima entra en un proceso de comprensión más profundo. ¿A qué se referirá esa espada que le anunció el anciano Simeón en la entrada del templo de Jerusalén? La visión del alma de María, atravesada por una espada, es lo que le anuncia el anciano Simeón a la Virgen después de decirle que su hijo va a ser signo de contradicción. Y esa unión del dolor que sufrirá la Virgen en su alma por una espada de dolor, unida al signo de contradicción que significa su hijo, alcanza su culminación en la pasión y muerte de Jesús en el Calvario. De modo que en las palabras de Simeón encontramos varias profecías. Del profeta Isaías encontramos que se anuncia el siervo doliente, lo cual está en el capítulo 52, versos 12 y 13 del libro de Isaías. También del libro de Isaías es el que será traspasado por nuestros delitos. En el capítulo 53, verso 5 del libro de Isaías. También en el capítulo 53 de Isaías, pero versículo 10, ese siervo se ofrece como expiación. No soy Fray. Ya no se oye. Fray. Se cortó. Yo creo que ya tampoco nos escucha que cuando le decimos que ya no lo escuchamos. Qué raro. Ahí está, ¿no? No. Fray, Fray. No se oye. La- alguien que le mueva una mano ahorita que voltea la cámara. No Ojalá voltea la- que Jorge pueda ayudarlo. Sí, no, es que lo más seguro es que también se le desconecta, como se le desconectan los audífonos también. Ah, Por eso no nos ha escuchado. Pero sí hay que moverle la mano para que... Pero es que no nos ve. Fray. Hacia abajo. Hay que moverle todo. A ver, voy a mandar algo en el chat a ver si hace sonidito el mensaje. Sí. Sí, Fray, no le oigo. Fray. A ver si ahí.
Fray. No. ¿No se escucha, Fray? No, no escucha. Ni nos ve. No. No, porque ya le... Ya leyó. Ya. Ay, gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Luego nos enseña. Ah, Luego tienes para la casa que enseñarme. Me falta mucha tecnología a mí. A ver si habla. ¿Ya nos escucha, Fray? Ya perfectamente los Ah. escucho. Ya, y ya lo ustedes a vi. mí. A ver, aquí tengo Quedó dos. en Isaías 53, 10. Hasta ahí lo llegué yo a oír. Que es la profecía del siervo doliente, Exacto. en donde el profeta Isaías se refiere al siervo que será ofrecido ante Dios, porque su pueblo va a ser rescatado por ese sacrificio del siervo doliente. Y en la profecía de Simeón, pues está también esa presencia del dolor, el ofrecimiento doloroso del siervo de Dios está representado por las palabras del profeta Simeón, que le dice a la Virgen que ese niño está puesto para ser contradicción de su pueblo y que a ella una espada de dolor le atravesará el alma. De modo pues que es así como se une el dolor de la madre al dolor del hijo. La espada es figura de la unión de la Virgen Santísima que se une en la misión del Señor Jesucristo. En ese párrafo de San Lucas que estamos explicando, San Lucas se refiere al dolor que sufrirá la Virgen para unirse a su Hijo Jesucristo en el máximo sufrimiento que padecerá al momento de ser ofrecido en la cruz. Y María recibe en el silencio estas palabras que le dice Simeón. Simplemente dice el evangelista, que la Virgen guardaba en su corazón esas palabras que le dijo el anciano Simeón. La espada es también signo de la palabra de Dios, como lo podemos encontrar en Isaías 49:2 o en Efesios capítulo 6, verso 17, o en Hebreos capítulo 4, verso 2. La espada es también símbolo de la palabra de Dios. Esa palabra manifiesta el designio divino por medio de la cual la palabra del Señor será el contenido del cuerpo de la Virgen Santísima al ofrecer a su Hijo en la cruz. La palabra del Señor es la voluntad de Dios. La palabra del Señor es una espada de doble filo. Cuando Simeón habla de la espada, se refiere a que ese niño cumplirá la voluntad de Dios. Ese niño cumplirá la palabra. La palabra del Dios Todopoderoso será pronunciada a través del Hijo Jesucristo. Y en ese sentido, la espada, en el significado de palabra de Dios, tiene el significado de que Jesús es la palabra de Dios por medio de la cual la Virgen Santísima cumple la voluntad de Dios. Este designio divino hace que el siervo vaya primero al pueblo judío y después se dirija a la conversión de los pueblos paganos. En Isaías 49, el capítulo 49 de Isaías, versos del 1 al 7, encontramos que la palabra de Dios es como una espada y que la vocación del siervo de Yahvé, en ese capítulo 49 de Isaías, se une a la vocación de la hija de Sión, es decir, la ciudad de Jerusalén. Y entonces, así tenemos que la palabra de Dios que Cristo anuncia será
motivo de caída o de resurrección para muchos en Israel. Pero el signo de contradicción continuará hasta la muerte en la cruz, hasta cuando Cristo muera en la cruz, porque acuérdense que también al momento en que muere Jesús, el centurión dice verdaderamente este era hijo de Dios, pero muchos se quedan solamente sorprendidos de los acontecimientos que rodean la cruz, el martirio, la muerte de Cristo. Y por eso hasta el momento de la cruz también Jesús es signo de contradicción, porque aún con su muerte hay gente que no cree en que con su muerte está llevando a cabo la redención, está verificando lo que el Mesías debía realizar según las profecías del Antiguo Testamento. Y entonces signo de contradicción es Jesús que permanece, que muere en la cruz, pero será rescatado al resucitar. Quienes escuchen la palabra de Dios formarán un solo pueblo de Dios. María reconoce y acepta que esa palabra encarnada debe cumplir su obra redentora a través del sufrimiento. Y así nos lo hace entender el evangelista cuando afirma que la Virgen Santísima meditaba todas esas palabras en su corazón. La tarea de María en este pasaje, la gracia que ha encontrado delante de Dios, es decir, de qué manera ella cumple la misión a la que le había anunciado el ángel Gabriel cuando le anunció que sería madre de Dios. La Virgen Santísima realiza también, a la hora en que presenta a su hijo en el templo, realiza esa gracia que había recibido de parte del ángel, porque vive en profundidad la palabra que es el designio de Dios sobre ella. Recibe en su vientre y lo ofrece en el templo y recibe la profecía de la contradicción de Jesús y de la espada que atravesará su alma. Todo ello consiste también en la tarea que debe cumplir la Virgen Santísima según lo que le había anunciado el ángel en la anunciación. Y esta actividad de la Virgen se extiende desde la encarnación de Jesús en su vientre hasta que realiza Jesucristo su obra salvadora al morir en la cruz. Es una obra salvadora de Jesucristo que va desde el origen virginal de Jesús, es decir, desde cuando se encarnó en el vientre de María, hasta que es glorificado en la muerte del Calvario y será glorificado para siempre sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin, como se lo había dicho el ángel Gabriel en el capítulo 1 de San Lucas, versos 32 al 33. La Virgen se une de manera indisoluble con Cristo y su participación se lleva a cabo de manera estrecha con el designio divino de la misión de Jesús, que ha sido simbolizado por la espada. La espada que atravesará el alma de la Virgen será la muerte de Jesús, la unión con Jesús en su obra salvadora mediante el dolor, mediante el sufrimiento, mediante la crucifixión. Esas serán las grandes cosas que Dios realiza en ella y que había anunciado en el versículo 49 del capítulo 1 al cantar su cántico. Por la potente misericordia de Dios, todas las generaciones recibirían los bienes prometidos a Abraham y a su descendencia por siempre. En esta organización de la redención que diseñó el Padre Omnipotente para que participara la Virgen junto con su Hijo, y se incluye como parte importante el dolor
el sufrimiento, padecer junto a su Hijo Jesucristo todo lo que significó el camino del Calvario, la vía dolorosa hasta llegar a la cruz, quedarse ahí 3 horas mirando a su hijo que iba a morir, desangrado, ante la expectación de todo el pueblo judío. La misión que Dios le ha asignado a la Virgen abarca también la vida terrena de su hijo, pero se prolonga también de Otra vez, Fray. Se desconectó. A lo mejor le falla el cable de los audífonos. Sí, se me hace que ya tiene algún corto por ahí. Ujú. Sí, porque oscila su micrófono entre abierto y cerrado. Sí, ahí está cerrado. A ver. No, sigue su micrófono apagado, Fray. Yo creo que el cable algo tiene un corto. Tiene algo que está haciendo falso contacto. Mejor lo jalo mucho. No. O a lo mejor ya que agarró necesita darle touch a la pantalla para activar el micrófono otra vez o con el mouse. Si nos escucha, Fray, no, ándele está. ya. A ver, otra vez. Ok. A ver ahí, Fray. No. No, todavía no. Ahí tiene el micro apagado. apagado. Ahí está. Ahí Lo ya que pasa, agarró. se me hace que está haciendo algún falso ya el cable, Fray. Ay, qué pena. Ya se fue otra vez. Sí, como que lo escuchamos y como que no. Sí. Si le mueve el cable, Fray, a ver en dónde hace contacto. Si habla sin los audífonos, Fray, ¿no entra el audio por su micrófono de la computadora o no tiene micrófono su compu? Sí, no tiene micro integrado. Con razón. Ya lo volví a conectar, a ver si ahora sí. Ok, Sí. sí, ahí ya lo escuchamos bien, Fray. Ah, qué bien. Bueno, pues ese es el tema que quería yo explicarles en el capítulo 2 de San Lucas, versículos del 22 al 40. Ujú. Aquí tengo las hojas en donde tengo la explicación completa del tema. Mañana Otra vez se fue. No, pues es que yo creo que sí tiene un falso contacto su cable. Porque a veces sí, a veces no, quiere decir que es un falso con. Hay que estarle mueve y mueve. Exactamente. A ver ahí. No se desconecta. Y ya cuando lo hace el contacto, ya ni moverle tantito. ah, Bueno, si tiene las hojas, ojalá nos la puedan mandar por email, como la vez anterior, o un PDF a WhatsApp, en fin, para poderlo leer, estudiar, no nada más leer. No se oye, Fray. Se me hace que es el conector es el que ya debe estar fallando.
Ya está haciendo la oración. Válgame. Oh, yo ni lo oigo, ni lo veo. No sé aquí cómo resolver este problema, Jorge. Sí, ya se te escucha, Fray. Es que sí, está haciendo como algún falso. Disculpen, no puedo resolver este problema, pero vamos a verlo entre hoy y mañana. Sí, claro, Fray. Ya se apagó otra vez. Si no, lo que podemos sería que el audio lo agarrara con el teléfono, pero... Cambiar el micrófono. Sí, hay que ver por qué no está funcionando bien. Porque de repente sí se oye, pero de repente ya no. Exacto, es por Ay, qué ratitos. pena, me da mucha pena. No sé. O No si se puede preocupe, instalar Fray. Zoom en su celular, Fray. También eso, ¿verdad? Bueno, Ujú. pues gracias, espero que estén bien. También usted, Gracias, Fray, no se Fray. apure. Igualmente, Fray. La oración, si nos hace el favor. Gracias, Fray. Hey, Fray. Ya se volvió a apagar.